Venezuela. Eh, diría yo que mi infancia fue un poco bastante difícil. Desde los 5 años, de que tengo uso de memoria, realmente llegó 5 años, pero creo que fue desde antes de eso, yo experimenté abuso sexual por parte de alguien cercano a la familia. Fue abuso sexual desde los 5 hasta los 12 años. Aparte de eso, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi papá desde muy pequeño me rechazaba porque yo era muy amanerado. De todos mis 4 hermanos, de los 4 que somos, en ese momento yo manifestaba amaneramiento, yo jugaba con muñecas, yo no quería cosas de agresivas y mi papá me rechazaba directamente por eso. Aparte de eso, mi mamá era muy estricta con nosotros. Mi mamá era la directora del colegio donde estudiábamos, pero era un colegio militar, entonces era peor. Era como tener militar en la casa y el colegio. Aparte de eso, el abuso que yo experimenté, de una u otra manera, era muy difícil que mi familia se diera cuenta porque fue un abuso por persuasión, fue por medio de juegos, no fue algo violento, no fue agresivo, fue simplemente jugando. Y cuando yo entiendo que esta persona supo que yo estaba ya enganchado, que ya me gustaba lo que estaba haciendo con él, entonces allí aquello se perpetuó durante los años. Um, ¿Qué ocurre? Que en mi infancia, a pesar de ser... eh, de estar viviendo esto, yo tendía a ser solitario en la infancia, tendía a jugar solo, tendía a pasar tiempo solo. Tuve unos amiguitos, pero resulté teniendo también actividad sexual con ellos. Parecía que cuando tenía contacto con alguien terminaba teniendo actividad sexual. A los 12 años yo creo que ya había tenido relaciones con más de 7 personas. A los 12 años también ocurre algo, y es que en una oportunidad con mi papá fuimos al taller mecánico, a hacerle algo al carro, y allí se acercó alguien y le dijo a mi papá: ah, este es tu hijo Carlos, el que tiene cara de maricón. Me lo dijo así. Y yo me esperaba que mi papá me iba a proteger, yo esperaba que él me iba a defender. Y en ese momento él no lo hizo, él solamente me miró y me dijo: respóndele. Pero en mi época uno no le respondía a los adultos, uno realmente uno no tenía esa forma de decir, de levantarse como hoy día vemos los adolescentes o los niños, a veces le responden a los adultos. Y cuando él me dijo eso, y yo veo que él no me defiende, por un lado, es como que me sentí descubierto, porque ya a esa edad, ya a los 12, yo sabía lo que significaba como el ser gay o la atracción por el mismo sexo. Sabía, no porque me lo hubiesen dicho, pero yo entendía que era algo que no estaba muy, muy normal en ese grupo social allí. El asunto es que en ese momento yo me molesté con mi papá y yo dije dentro de mí: ah, tú piensas que yo soy maricón, bueno, tú vas a conocer al más de todo lo que jamás hayas conocido en tu vida. Yo no se lo dije, yo sencillamente me lo dije a mí. Y a partir de ese momento recuerdo que apareció algo que yo no sé ni cómo llegó, hoy día entiendo diferente, pero comencé a tener esto que se llama gayder. El gayder es esa capacidad de reconocer solamente por una mirada otro hombre al que le gustan los hombres. Entonces, por causa de este superpoder, que yo pensaba que era un superpoder, empecé a ser promiscuo como nunca antes y con una facilidad que era sorprendente. Así que desde los 12 años ya yo estaba realmente acostándome con, con, con muchísimas personas. A los 15 años ya yo estaba prostituyéndome, de hecho, eh, y para mí estaba bien, porque ya me gustaba el sexo con hombres. Entonces, si aparte de gustarme, estaba recibiendo dinero por eso, entonces era como negocio. O sea, en mi mente todo estaba bien. Yo hasta los 16 años pensé que yo había nacido así. Yo pensaba que yo había nacido así porque desde que yo recuerdo era bastante afeminado, me gustaba el cuerpo masculino, no tengo un recuerdo realmente de algo diferente que haya pasado o que yo haya tenido atracción por mujeres, nunca realmente tuve atracción por mujer. Y fue a los 16 años que yo hago mi salida del closet, que yo hablo con mi familia. Allí hablé con mi hermana Carla y le dije: mira, yo quiero que tú sepas lo que me pasó en la infancia, porque no quiero que le ocurra a los otros, a los más pequeños.
pero al mismo tiempo quiero que sepas que yo soy homosexual. Y era con quien yo tenía más confianza. Ella realmente, bueno, se puso muy triste porque ella también pasó cerca de ser abusada por esta misma persona y ella se sentía mal porque ella no hizo lo que yo estaba haciendo. Entonces, como que porque ella no habló, a mí no me protegió. Entonces, eso le golpeó mucho. Ella habló con mi mamá me confrontó. Primero me pidió perdón por todo lo que había pasado porque ella no se había dado cuenta. Realmente no fue fácil para ella tampoco, y como le he dicho, es muy difícil darse cuenta cuando es por medio de persuasión. Si es un abuso agresivo, tú vas a ver cambios en el niño. De repente va a dejar de hablar, de repente va a hacer cosas que los psicólogos saben. Pero en mi caso, aparte de dolores de cabeza, yo no tenía absolutamente nada que pudiese decir que yo estaba viviendo una vida sexual desde tan pequeño. El caso es que mi mamá, después de pedirme perdón, ella me hizo una pregunta, porque yo les confesé que yo era homosexual. Ella me dijo, hijo, es que si tú nunca hubieses sido abusado sexualmente en la infancia, ¿serías tú homosexual? Y yo nunca me había hecho esa pregunta. Y yo dije, dije, yo no sé la respuesta a eso, pero yo acepto hacerme la pregunta. Esto, quizás si yo nunca hubiese sido expuesto al sexo y al placer con hombres desde tan pequeño, tal vez yo no estaría acá. Tal vez yo no tuviera esta atracción por hombres. Y eso ahí como que fijó ese antes y después entre una atracción por el mismo sexo y una atracción indeseada por el mismo sexo. Fue a partir de ese momento en el que yo dije, probablemente esto no hubiese sido así. Recuerdo que poco tiempo después fui con una psicóloga y la psicóloga me dijo, primero me ayudó a quitarme la carga del peso del abuso sexual porque yo pensaba que porque lo había disfrutado era mi culpa. Entonces ella me ayudó a quitarme esa carga de encima, haciéndome entender que el abusador sabía lo que él iba a hacer, pero yo no sabía, yo ahora estaba siendo manipulado. Y ella me dijo algo muy interesante, me dijo, sería interesante que tu vida no fuese el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, esto quiere decir que si yo acepto que yo soy homosexual, es como si le estuviera dando la razón a él. Entonces yo no quiero eso, yo quiero cambiar. A pesar de que muchos psicólogos dicen, bueno, hoy día la sociedad dice que el abuso sexual no tiene nada que ver con orientación, a mí nadie me podía sacar de la mente que el haber sido expuesto a tanta actividad sexual con hombres desde tan pequeño no me había afectado a mi orientación sexual. O sea, no me pueden decir lo contrario a mí. Yo no sé cómo lo quieren aplicar a otras personas, pero a mí, ni porque me lo escriban, ni porque me lo... O sea, eso para mí era un referente de lo que yo estaba viviendo hoy en día. Entonces yo en ese momento comencé y dije, yo no quiero ser homosexual, yo quiero cambiar. Y allí, bueno, allí comenzó otro peregrinaje bien amargo. Realmente yo fui adicto a la pornografía homosexual por más de 20 años, desde los 12 hasta los 32, en una forma desmedida. Fueron demasiados años consumiendo pornografía, homosexual específicamente. Promiscuidad, bueno, si conocen mi testimonio, saben que me acosté con más de 600 hombres, yo creo que eso es, es suficientemente promiscuo, y mucho de esto viene primero de esa adicción que yo desarrollé al sexo por causa del abuso, y segundo, porque yo siempre creí que lo que yo sentía era lo que yo era. Entonces, si yo sentía que tenía que tener relaciones con alguien, pues iba y buscaba. Y si sentía que quería ver pornografía, entonces iba y lo hacía. Yo era esclavo de mis sensaciones, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hablo desde mi experiencia, pero entre toda la gente con la que yo he compartido, compartí estando en el mundo de ambiente, y con toda la gente que hoy día me contacta, la gran mayoría se encuentran en la misma situación, la gran mayoría. Entonces, si a partir de eso pudiéramos decir que se presta más, pues yo creo que sí, aunque si solamente hablara por mí, la respuesta es 100%. A drogas, realmente Dios me guardó de no caer en drogas. El único contacto que tuve con drogas fue unos días antes de tener mi encuentro con Jesús, y yo creo que Él me salvó porque yo comprendí que las drogas realmente me ayudaban. O sea, esa experiencia era tan efervescente que me hizo olvidar el presente y el sufrimiento. Entonces, si el Señor no hubiese intervenido, yo me engancho. Me engancho con la droga de plano.
Pensamientos sobre suicidio tuve desde muy temprano. Recuerdo que hubo momentos, por allí a los 20 años específicamente, cuando estaba ya luchando contra una homosexualidad indeseada y pensé que la solución era una heterosexualidad forzada, razón por la cual me forcé a estar con mujeres para ver si me iban a gustar. Eso fue uno de los peores errores que cometí. ¿Qué pasaba? Que mientras estaba con una muchacha, entonces tenía que pensar en hombres para poder funcionar. Y cuando estaba con hombres, entonces pensaba en la pregunta de mi mamá, ¿qué tal si yo nunca hubiese sido abusado sexualmente? ¿Estarías acá con hombres? El hecho de que ya no podía tener libertad en mi mente en el placer sexual, alguien que era adicto al sexo, eso a mí lo que me producía era deseos de quitarme la vida, porque la adicción al sexo era muy fuerte. Al mismo tiempo, cada vez que tenía una conversación con mi mamá, ella trataba en su pedagogía, porque ella era profesora, era directora del plantel, era muy lógica, era profesora de química, física, biología, era bien racional. Ella trataba de hacerme entender que lo que yo estaba viviendo era fruto de lo que me había pasado, que podía ser diferente, y cada conversación con ella también lo único que me producía era un deseo de quitarme la vida, porque yo me sentía como rechazado de una u otra manera. Es decir, yo, por mucho que yo quisiera cambiar, a pesar de intentarlo, nada funcionaba. Es decir, tenía años ya con la psicóloga y aún así me seguían gustando los hombres. Y cada vez que iba con que tenía sexo con una muchacha, de las poquitas veces que lo hice, el único deseo de mi corazón era salir corriendo a acostarme con un hombre porque no me gustaba el sexo con mujeres. Entonces, todo esto lo que al final me daba como deseo o como conclusión era quitarme la vida. Eso era lo que venía constantemente. Ahora, el punto de quiebre ocurre muchos años después, ya teniendo 32 años, 31 años. Ya vivía acá en Canadá. Yo había tenido una relación de 7 años con un hombre en este momento. Tenía 11 años en la iglesia, a pesar de estar en la iglesia, de buscar terapias de cambio que realmente no me ayudaron, de tener 7 años ya con terapia psicológica, de orar, de pedirle a Dios ayuda, nada funcionaba, nada, todo lo que yo había pedido, había tratado en mis fuerzas para cambiar mi orientación sexual, no había tenido resultado. Y después de romper esa relación, en la que, bueno, me dejaron más bien a mí, la relación de 7 años que tuve con ese hombre, yo realmente quería quitarme la vida y ya para mí nada tenía sentido, a pesar de que ya en este punto yo me había aceptado como gay cristiano, ya yo había estado expuesto a una teología que hoy día considero más bien herejía y disculpa el que se ofenda, pero decían cosas como, bueno, Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo es prójimo aunque sea hombre. Y yo decía, bueno, eso es lo que me pasa a mí, yo amo a mi prójimo, pero mi prójimo es hombre. Decían cosas que Jesús nunca condenó la homosexualidad, cosas por el estilo, pero que al final lo que buscaba era alinear lo que sentía, alinear la palabra a lo que sentías. Entonces era un tema de acomodar la palabra para que se ajustara a lo que yo sentía, y en mi esfuerzo de tratar de hacer las paces entre lo que creía y lo que sentía, decidí aceptarme como gay cristiano, pero yo sabía que eso no era, porque al final de cuentas seguía en la misma situación, seguía estando adicto a la pornografía, a las aplicaciones, al sexo, todo. ¿Qué ocurre? Que en ese momento yo estaba en Perú en un viaje y subí al tope de un edificio de 20 pisos, y en 5 oportunidades yo estuve a punto de saltar. Y yo decía, puedo saltar y cuando vaya cayendo le pido perdón a Dios, Dios me perdona, pero la gravedad no. Y ¡pum! Y yo dije, uy, dije, pero hasta buena solución parece. La verdad es que yo en ese momento no entendía que el suicidio era una mala decisión temporal una mala decisión permanente para un problema temporal. Ese era el problema. Era una decisión permanente para un problema temporal. Gracias a Dios no me quité la vida. A los pocos días tuve encuentro con una pareja cristiana. Me sorprendió mucho porque tanto ella como él, Yubiri Chorio de Veda y su esposo Leonardo, ellos no estaban evangelizando, pero tenían una relación con Dios tan íntima, tan profunda, que aquello se les salía por los poros. Y ver lo que ellos estaban experimentando en Dios, ver la presencia de Dios por medio de ellos, a mí me impactó tanto que yo quería conocer a Dios como ellos lo conocían, a pesar de yo encontrarme en el peor estado posible. Recuerdo que a los meses, estando aún en el peor, o sea,
Ya tenía yo años, 20 años de consumo de pornografía, cientos de personas con las que me acosté, hombres, y todo lo que había vivido. En el diciembre del 2014 fue el peor momento de mi vida. Me acosté con hombres a los que no les supe el nombre, ni les conocí la cara. Fue una cosa extrema. Fue allí cuando probé drogas por la primera vez. Yo pensaba que estaba más lejos que nunca. Y en ese momento fue donde Dios intervino en mi vida por medio de Luigi Muscarneri, un amigo cristiano que me dijo: Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dijo eso, primero me sorprendió porque yo sentí la presencia de Dios por medio de él. Yo no podía creer que Dios estuviera hablándome allí en mi peor estado posible. Eso me hizo entender que Dios me amaba a pesar de lo que yo estaba haciendo. Y en ese momento comprendí también que mi problema es que yo era el Señor de mi vida. Mi Salvador era Él, pero el Señor de mi vida era yo. Y es como que si Dios me estaba diciendo: yo te quiero ayudar, pero tú no me dejas porque tú eres el Señor de tu mente. A los días me rendí. A los días le dije: Señor, ¿sabes qué? Ya no me importa nada. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya no me importa nada, todo lo eché a perder. Solo quiero seguirte. Conviértete en mi Señor. Y a partir de ahí comenzaron a ocurrir los milagros uno tras otro. En el año 2004, yo realmente me consideraba ateo. Yo era ateo, yo no creía en nada, yo había sido criado dentro de una familia católica no practicante en lo absoluto. Y para mí realmente Jesús no tenía ningún significado. Recuerdo, justo yo estaba recordando que yo en Halloween me disfrazaba de Satanás y yo salía a mi trabajo vestido de Satanás. O sea, unas cosas espantosas, pero para mí no tenía ningún significado. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía una novia, a la pobre yo le era infiel con hombres, pero bueno, yo estaba con ella en ese momento, era mi novia. Y recuerdo que fuimos al cine. Habíamos visto todas las películas, pero había una película que estaban estrenando ese día que yo realmente nunca había escuchado, y era La Pasión de Cristo. Para mí La Pasión de Cristo significaba que Jesús era un apasionado por sus mujeres y era una película acerca de sus pasiones amorosas. Eso era lo que yo entendía por pasión. Para mí La Pasión de Cristo no tenía ningún otro significado. Y recuerdo que en ese momento no habían entradas, alguien nos vende las entradas, alguien que le quedaban dos disponibles, y nos dice: es que ustedes son cristianos. Y yo le digo: ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice: no, somos católicos. Y yo le digo: ah, sí, somos católicos. O sea, yo no tenía ninguna relación con Dios, ningún conocimiento, aparte de lo tradicional de la cultura, pero fuera de eso, la relación con Dios era nula. ¿Qué pasa? Que cuando yo soy expuesto al filme y yo veo todo lo que Jesús había hecho, yo no sé cómo, entiendo que es Espíritu Santo, yo entendí que Él había hecho ese sacrificio por mí, que Él se había entregado por mi vida. Y eso generó en mí ese deseo de responder, de hacer algo por responder a lo que él había hecho por mí. Y recuerdo que pocos días después, eh, después de comentarle a tanta gente que tenían que ver la película porque era necesario que esa película les iba a cambiar la vida, recuerdo se lo comenté a una vecina, Dulce María García, y ella fue la primera persona que me decía: sí, Carlos, lo que tú viste en esa película es verdad, él hizo eso por ti. Y ella me explicó toda, en 3 horas me pasó desde Génesis hasta el Apocalipsis, y yo quedé impactado y quedé enamorado, y allí comenzó mi caminar cristiano. Yo veo la película, comienza mi caminar cristiano y llego a la iglesia. El problema es que lamentablemente llegué a una iglesia bastante religiosa, legalista, eh, que a pesar de haberme yo he sido expuesto al Evangelio y a lo que Jesús ha hecho por mí, llego a una iglesia donde lo que hacen es indicarme qué es lo malo, qué es lo que no tiene que hacerse, qué es lo que tiene que hacerse, que hay que ser un buen cristiano, hay que ser un buen reformado, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, y yo me pongo en ese plan a tratar de hacer en mi fuerza. ¿Y qué pasa? La palabra lo dice: la fuerza del pecado está en el mandamiento. Entonces, mientras más mandamientos me daban, y ahora que yo sabía lo que la Biblia decía acerca de la sexualidad, pues el deseo de cambiar se hizo mayor, pero la imposibilidad de cambiar era mayor aún, era imposible. Pasaron los años, me convertí en un hipócrita, me convertí en esa persona que dice: bueno, ya, sí, yo cambié, yo decidí por Cristo, yo ahora entiendo lo que dice la palabra, y a mí no me gustan los hombres, ya yo no ando en esas cosas. Era mentira. Yo salía de la iglesia y yo me iba a acostar con hombres, yo salía de la iglesia y iba a ver pornografía, iba a hacer cualquier cosa.
y luego volví el domingo de nuevo con mi cara bien lavada, tratando de ser un buen cristiano. Entonces, diría que desde ese 2004 hasta el 2007 me mantuve en esa posición. ¿Qué pasó en 2007? Mi hermana Carla, con quien yo era súper apegado, ella muere en un accidente de tránsito muy trágico, una cosa horrible. Yo me molesto con Dios y le digo, ¿sabes cómo es la cosa? Ya no quiero nada contigo, me voy y voy a hacer lo que me da la gana, voy a vivir mis experiencias como las quiera vivir. Y en, en una rebeldía con Dios, me lanzo a un nivel de promiscuidad que no había conocido hasta ese momento, que por cierto, mi vida de pecado sexual fue mucho peor estando en la iglesia que antes de estar en la iglesia. Mi vida de pecado sexual fue peor como cristiano que como ateo. Y esto porque había sido expuesto más bien a una religión que a al verdadero evangelio. Entonces, recuerdo que me fui de la iglesia, allí conocí a los meses conocí a este muchacho con el que finalmente estuve 7 años, en esa relación que considero fue una relación bonita entre lo que yo conocía, para mí la comprensión del amor, pero al mismo tiempo igual yo era infiel, igual hacíamos desastres, bueno. El caso es que eh, cambié de iglesia, con el tiempo sabía que tenía que volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sentía lo que sentía, yo sabía que la Biblia era la verdad. A pesar de que no lograba conectar, a pesar de que no lograba que la verdad entrara en mi mente o que yo pudiera llevar una vida alineada a la palabra, yo sabía que la palabra era cierta. Entonces, por eso yo seguía yendo a la iglesia y cambié a una iglesia, me fui a una iglesia de 5,000 personas, grandísima, porque ahí nadie iba a saber quién yo era, qué era lo que yo hacía, yo entraba y salía y nadie supo quién yo era. Entonces, ahí estuvimos un tiempo hasta que finalmente en 2014 allí ocurre toda esta situación de que se rompió la relación, caigo en depresión hasta que tengo el encuentro con Dios por medio de este amigo que me dijo que Jesús era mi Salvador, pero no era mi Señor. Allí fue el punto de quiebre. Pasaron 11 años, hasta que yo tuve realmente ese rendirle mi corazón al Señor. Cuando yo hago esa oración donde yo le digo, Señor, ya no me importa si me vas a cambiar o no voy a cambiar, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya de todos modos eché a perder mi vida, solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Ahí ocurrió algo muy importante y es que era la primera vez en mi historia en la que yo le rendía mi deseo de cambiar. Hasta la fecha, mi deseo de cambiar mi sexualidad era lo más grande, era tan fuerte que era una obsesión, era un ídolo. Yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Cuando yo rindo eso a un lado, solamente para seguirlo, yo llevé a cabo un principio bíblico que yo no conocía, pero el Señor Jesús lo dice 6 veces en la palabra. El que quiera, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todos los años que yo estuve enfocado en mi cambio, en mi vida, en mi vida, en mi vida, la perdí. Pero cuando la puse a un lado para seguirlo a Él, entonces la encontré, pero encontré una vida superior a todo lo que yo jamás había conocido. Lo primero que pasó es que luego a los pocos días viví una liberación. Esto yo lo explico muy bien en mi libro y lo explico muy bien en el testimonio en YouTube, donde lo pueden conseguir, Carlos Catrell homosexual. Viví una liberación y de repente ya no sentía ni atracción por hombre, ni deseo sexual de estar con hombre. Para mí, y yo lo he hablado muy abiertamente, la penetración anal o el sexo anal era para mí lo más alto, el más alto nivel de placer. Y es como que si Dios me hubiese abierto los ojos y vi las cosas como eran y me dio asco. Me dio asco el tema de lo que es el sexo con excremento. Yo como que nunca lo había visto y en ese momento Dios me dice, aquí es donde te encontrabas. Y yo dije, wow, no puede ser, yo no quiero saber más nada de esto, yo no quiero nada que ver con este tipo de experiencias, se acabó. Y para mí era sorprendente experimentar como este tipo de desagrado después de haberme acostado con más de 600 hombres. O sea, quiere decir que antes no veía las cosas como a partir de ese momento las vi. Pero todo esto llegó cuando ya no era importante. Todo este cambio, esta transformación, este abrir de ojos ocurrió cuando ya no me enfocaba en mi vida, sino que me enfocaba en Él. Por eso Salmos 34:7 lo dice, haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Yo siempre me había enfocado en los deseos de mi corazón y estaba perdido, pero cuando dice de Él mi deleite, entonces Él se encargó de mi corazón. Y allí es donde digo que la clave es enfocarse en Él. No enfocarse en heterosexualidad, no enfocarse en sanar, yo me enfocaba en Él y Él entonces se encargó de sanarme y arreglar todo mi corazón. A partir de ese momento,
recuerdo que dije también, ya, Señor, yo renuncio a todo lo que conozco acerca de ti. Quiero conocerte como tú te me quieras revelar, pero quiero hacer a un lado todos los preconceptos que tengo acerca de ti porque creo que me han hecho mucho daño. Y comencé a leer la palabra, pero desde una posición, primero entendiendo que él me amaba y segundo, desde una posición de humildad. Es decir, ya no le discutía. Si él decía que él me había perdonado y que él había borrado mi pasado y que él me había hecho de nuevo y que él me había dado su espíritu, su mente, su genética, que él me había hecho uno con él, que estaba sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que el acta de mis pecados fue borrado. Todo esto que estoy diciendo es un versículo. Pero si él decía todo eso, ya yo no le discutía. Ya sencillamente yo decía, tú lo dices, yo lo creo y no te discuto. ¿Quién soy yo para discutirte? Si tú dices que ya me limpiaste y que borraste mi pasado como si nunca hubiese existido, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Y ahí comenzó ese proceso de renovación de la mente que yo entiendo es lo más importante. Yo viví un milagro, sí, pero el pueblo de Israel también vivió miles de milagros, bueno, en una intensidad como nadie en la tierra los ha visto cuando Dios los sacó de Egipto. Pero el no haber renovado su mente hizo que en sus corazones volvieran a Egipto, como lo dice Hechos 7:39, si no me equivoco. El asunto es que el no renovar tu mente, el no comenzar a pensar acerca de ti, como Él dice acerca de ti, es lo que nos hace volver a pesar de haber experimentado un milagro. Entonces, para mí, la continuidad de un milagro está en la renovación de la mente y eso fue donde yo me enfoqué, a creer acerca de mí lo que Él decía acerca de mí. Entonces, ya no era un tema de forzarme, ya no era un tema de forzarme en cambiar, de forzarme en hacer las cosas correctas, no. Yo solamente comencé a creer, como él dice en Colosenses 1:19-22, dice que él, antes éramos enemigos de él por causa de nuestros pensamientos, pero ahora éramos santos, limpios y sin mancha. Entonces, ahora yo me consideraba de esa manera y por creerme de esa manera, entonces mis acciones seguían. Empecé a vivir una santidad y una obediencia por causa de creer correctamente y no por causa de esfuerzo. Para el cristiano inclusivo, para aquel que quiere, que vive su sexualidad como la siente y se considera cristiano. Yo lo digo así, no está en tela de juicio el hecho de que Dios acepte a toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas, Dios acepta a todos, no discrimina a ninguno. El asunto no es la aceptación de Dios por la humanidad, eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la respuesta de la humanidad hacia esa aceptación. Es la respuesta o la aceptación de la humanidad a lo que Dios hizo por ellos. Yo hoy día entiendo que Dios me amó y me recibió como yo me encontraba, pero su gracia siempre te transforma, su gracia nunca te deja igual, sea la condición en la que llegues. Primero, una cosa fue entender que en la cruz Él me dejó en un estado como si yo nunca hubiese cometido ninguno de los pecados que cometí. Esa es la primera cosa. Para mí entender la cruz en ese nivel fue lo que me dio libertad de todo mi pasado, que Él me dejó como si nunca lo hubiese experimentado, y eso lo explico en mi libro. Segundo, en la resurrección Jesús me hace de nuevo, pero este hacerme de nuevo no es con la misma naturaleza que yo tenía antes. Primera de Juan 3:9 dice, los que son nacidos de Dios no practican pecado porque tienen la simiente de Dios y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Cuando yo entiendo que dice que tengo la simiente de Dios, es que tengo su genética. Simiente en griego es esperma. Dios nos está diciendo, los creé de nuevo y los creé con mi genética. Son partícipes de mi naturaleza. Yo entiendo que en la naturaleza de Dios no hay pecado, no hay pensamientos de pecado, no existe ni la forma ni la manera de producir pecado en la naturaleza de Dios. Y con esa naturaleza, Él me hizo de nuevo. Cuando yo entiendo que Él en la cruz me dejó como si yo nunca cometí pasado y en la resurrección me hizo de nuevo, librándome de la posibilidad de volver a ese pasado, entonces ya yo no tengo por qué vivir igual. Ya no se trata entonces de alinear la palabra a mis sensaciones, sino que se trata más bien de vivir por la palabra y alinear mis sensaciones a esa verdad. ¿Cómo eso ocurre? Cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú vives constantemente meditando en las verdades de lo que ella hizo por ti. Cuando tú mantienes tu mente allí, entonces tus sensaciones siguen a la verdad. Ok, el punto con el verme tentado a volver atrás. Yo publiqué un libro el año pasado y en el capítulo 5 de este libro hablo específicamente de recaídas de masturbación, recaídas por tentaciones y recaídas
tuve una recaída con un hombre en una oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que yo comprendo hoy día? Las recaídas solamente ocurren por incredulidad. La recaída no es el problema en sí, el problema es lo que se estaba creyendo antes de caer allí. Y el Señor me ha permitido ver que toda recaída proviene de no creer correctamente lo que Él ya hizo en nosotros. Si yo me mantengo creyendo en que Él me borró mi pasado y que nunca he estado allí, y que Él me dio una naturaleza nueva que no me permite allí volver, entonces cuando hay una recaída solamente quiere decir que había una parte de mí que yo no estaba creyendo la verdad de lo que Él decía acerca de mi vida. Primero, yo no tenía ninguna atracción por mujeres en lo absoluto. Para mí, sexualmente, una mujer y una silla era lo mismo, o sea, no había nada. Era muy difícil para mí cuando me decían que yo tenía que construir mi heterosexualidad, enfocarme en la heterosexualidad. Era horrible, era como un trauma, o sea, yo no entendía cómo me podían decir eso cuando yo hasta podía decir que sentía asco de estar con una mujer. Entonces, era como una tortura querer imponerme de sentir algo por una mujer, pero después de tener mi encuentro con el Señor, rendirle mi mente, rendirme todo, solamente buscarlo a Él, pasé como un año sin ningún tipo de actividad sexual, lo que ya era un milagro para un adicto al sexo. Y recuerdo que al año, un día, estoy en la iglesia y comienzo a ver a las muchachas diferentes. O sea, no sexualmente, pero sí veo que tampoco las vea como una silla, ¿eh? Entonces, en un momento dado yo digo, bueno, ¿pero qué estoy viviendo? ¿Esto es una pubertad tardía o qué? Yo tengo 32 años. Y agarro y le digo al Señor, yo llego a la casa y le digo al Señor, Señor, si algún día llegase a casarme, ¿qué va a sentir mi esposa cuando yo esté con ella? Fue algo impresionante que me hizo ver que ella sentiría fuegos artificiales dentro de su cuerpo en el momento del acto sexual. Cuando yo vi eso, yo quedé impresionado. Yo dije, quiero tener relaciones con mi esposa. Era la primera vez en mi vida que yo tenía un deseo genuino sexual por una mujer. Y aunque no la conocía, estaba eso allí. Recuerdo que a partir de ese momento es como que se generó ese deseo de casarme, pero al mismo tiempo no era mi objetivo. Al mismo tiempo yo estaba tan feliz con Jesús y tan feliz en mi relación con Dios, como yo lo digo, yo era su esposa. La palabra dice que somos la esposa de Cristo. Bueno, entonces yo vivía como la esposa de Jesús y yo me la pasaba en una relación romántica con Él, enamorado de Él, y tuve una relación con una muchacha que no, fue un desastre. Pasé como 3 años de nuevo solo, disfrutando de mi relación con Él, sanando, renovando mi mente, enfocado en Él. Y en un momento dado, el Señor me dijo, yo te voy a dar a alguien que tiene su identidad en mí y que va a saber reconocerme a mí en ti. Y al mes conozco a mi esposa. Yo realmente, cuando la vi a ella, yo no sentí nada, no fue un tema físico, más bien fue cuando nos sentaron uno frente al otro y allí ella me pregunta, Carlos, ¿y qué haces tú en la vida? Y yo como realmente estaba cerrado al matrimonio, no me quería casar, no me interesaba casarme, ella, cuando me dice eso, yo dije en mi mente, yo le voy a lanzar mi testimonio, le voy a decir que yo era homosexual, que me acosté con 600 hombres, que era adicto a la pornografía, para que no tenga ni siquiera la imaginación en su mente que yo pueda yo tener algo con ella. Y resulta que cuando yo le lanzo, le digo mi testimonio, lo que yo hago, cómo yo busco ayudar a personas que han vivido lo mismo que yo, y que ahora Jesús no es solamente mi Salvador, sino que es mi Señor, mi todo, mi esposo, mi realidad, mi vida, ella me dice, yo no viví lo mismo que tú, pero yo conozco a Dios como tú lo conoces. Hasta un punto, yo también fui una hipócrita hasta que tuve mi encuentro con Él y mi vida fue transformada y hoy día Él es mi todo. Cuando ella me dijo eso, yo dije, Señor, ella te conoce como yo te conozco. Y bueno, ahí yo creo que solamente esperé unas semanas a que el Señor me diera confirmación y cuando me dio la confirmación de que era ella, ya yo sabía que me iba a casar con ella. No le había ni siquiera dicho para salir, para que fuéramos novios, pero yo sabía que me iba a casar con ella. A los 10 días estábamos de novios, a los 2 meses le di el anillo y a los 2 meses y medio nos casamos. 5 meses y medio y ya nos habíamos casado. Y fue una relación, primero una atracción espiritual, fue con reconocer a Dios en el otro, luego una conexión emocional y el primer beso, porque no nos dimos ni un beso, el primer beso nos lo dimos en el matrimonio. Y eso fue algo que yo nunca había experimentado, tener una relación en ese orden, espiritual, emocional y físico, luego en el matrimonio.
A mí nadie me dio una mentoría sobre cómo ser un hombre con una mujer, cómo amar a una mujer. Pero el haberme dejado amar por Jesús como su esposa fue lo que me permitió amar a mi esposa como Él me ama a mí. Y eso ella me lo reconoce, ella me lo ha dicho. Tú me amas como Jesús me ama y para mí eso es una bendición porque tú cuidas de mí, tú cuidas de mi corazón, tú cuidas mis emociones y eso es algo que yo solamente pude encontrar en mi relación con Él. Por eso Él dice, esposos amen a sus esposas como Jesús ama a la iglesia. Si tú como iglesia no sabes cómo Él te ama, entonces ¿cómo vas a amar a tu esposa? Eso es lo que yo entendí. Y por otro lado, desde el punto de vista, porque sé que mucha gente se lo ha preguntado, desde el punto de vista de la sexualidad, yo nada más lo puedo decir de esta manera. Mi sexualidad fue transformada en el sentido de que ahora, antes, en mi pasado, mi sexualidad siempre se enfocó en mis sensaciones, mis experiencias, lo que yo quería sentir, lo que yo quería experimentar. Hoy día el Señor me lo dijo, tu sexualidad, tu placer se encuentra escondido en el placer de ella. Cuando Él me dijo eso, entonces yo comprendí que mi enfoque tenía que ser su cuerpo, no el mío. Y desde entonces, si yo pusiera en una caja todas las experiencias sexuales que yo tuve en mi pasado con más de 600 hombres, la pornografía, todo, si yo lo pusiera en una sola caja, eso no es ni las cenizas del fuego que Dios me tenía guardado para el matrimonio y que yo no sabía que era de esta manera cuando ya mi sexualidad no se trataba de mí, sino que se trataba de mi esposa. Lo que más me interesa hoy día es ayudar a las personas que se encuentran viviendo lo mismo que yo. Mi mensaje, y yo lo he dicho en mis redes, mi mensaje no es para la comunidad LGBT, mi mensaje es para aquel que se encuentra sufriendo una homosexualidad indeseada. Si esta persona no ha logrado aceptarse por causa de lo que cree y no logra cambiar a pesar de tanto esfuerzo, yo te quiero decir que realmente hay libertad del otro lado cuando tú entregas tu corazón a Jesús y te dejas renovar su mente por su palabra, porque su palabra siempre logra aquello para lo cual fue enviada. Isaías 55. Solamente necesitas rendirte, poner tu vida a un lado y dejar que sea Él en ti. Y vas a sorprender.